Los presocráticos. Bienvenidos a una época en que la gente no tenía Netflix, ni Wi-Fi, ni siquiera memes. Pero se las ingeniaron para inventar algo que hasta hoy seguimos usando. La filosofía. Sí, mientras tú dudas si pedir pollo a la brasa o pizza, ellos se preguntaban, ¿de qué está hecho el universo? Pequeña diferencia de prioridades, ¿no? Estamos en la antigua Grecia entre los siglos 7 y 5 a.C. Era un mundo donde la mitología explicaba todo. Si llovía, era culpa de Zeus. Si había terremoto, era porque Poseidón estaba de mal humor. Pero poco a poco, algunos genios empezaron a decir, oigan, ¿y si en vez de echarle la culpa a dioses invisibles, buscamos explicaciones más lógicas? Así nació la filosofía presocrática, un intento por pasar de mito a logos, la razón. En resumen, los presocráticos fueron los primeros en decir, dejemos de inventar cuentos y empecemos a pensar. Antes de que Sócrates se convirtiera en la estrella de la filosofía griega, sí, este señor que no escribió nada, pero del que todo el mundo habla. Escuela Fónica de Mileto. Tales de Mileto. Nació en Mileto, en Asia Menor. Es considerado el primer filósofo de la historia de Occidente y uno de los 7 sabios de Grecia. Además de filósofo, fue matemático, astrónomo e ingeniero y fundó la Escuela Jónica de Mileto, donde se buscaba un principio racional para explicar la naturaleza, alejándose de los mitos. Decía que todo era agua. Si hoy viviera, sería influencer de botellas reciclables. Introdujo conocimientos matemáticos en Grecia aprendidos en Egipto y Babilonia. A él se le atribuyen teoremas como un círculo queda dividido en 2 partes iguales por su diámetro. Los ángulos de la base de un triángulo isósceles son iguales. Calculó la altura de las pirámides de Egipto midiendo sus sombras y dio técnicas de navegación y de aprovechamiento del agua. Predijo un eclipse solar en el año 585 a.C., básicamente en Google Calendar de su época. Anaximandro fue discípulo y continuador de Tales de Mileto. Propuso que el principio de todas las cosas no era un elemento físico como el agua. Habló del apeirón, una sustancia eterna, ilimitada e indeterminada, de la cual surgen todas las cosas y a la cual regresa. Básicamente, el universo es infinito porque sí. Fue pionero en pensar en un origen abstracto y universal, no tangible. Afirmó que la Tierra flota en el espacio, sin necesidad de apoyo y se mantiene en equilibrio por estar a igual distancia de todo. Elaboró uno de los primeros mapas del mundo conocido y representado tierra, mares y ríos de manera esquemática. Intuyó que la vida se originó en el agua y que los seres vivos evolucionaron a partir de formas acuáticas. Anaxímenes. El principio era el aire, porque es infinito y está en todas partes. Es indispensable para la vida. Puede transformarse en otros elementos por procesos de condensación y rarefacción. Explicó así cómo el aire se vuelve agua, fuego, nubes, viento o tierra. Pensaba que la tierra era plana y flotaba en el aire como una hoja sostenida. Afirmó que el sol, la luna y los astros eran masas de fuego transportadas por el aire. Explicó los fenómenos naturales, rayos, terremotos, vientos,
de forma racional, sin recurrir a mitos. Heráclito sostenía que todo está en constante transformación. La realidad no es estática, sino un proceso continuo de cambio. De ahí su popular frase: nadie se baña 2 veces en el mismo río. Porque el agua y la persona cambian, todo fluye. El filósofo favorito de los que justifican sus cambios de humor. El juego era el principio de todo, símbolo del cambio, la energía y la transformación. Escuela itálica. Pitágoras. Para Pitágoras todo es número, hasta matemáticas para pedir un café. Teorema de Pitágoras. En un triángulo o rectángulo, la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Descubrió la relación entre longitud y las cuerdas y el sonido que producen. Escuela de Elea. Parménides. El ser es y el no ser no es. Esta frase resume su pensamiento. El ser existe necesariamente, no puede dejar de existir. Con esto afirmó que la realidad es eterna, única, inmutable e indivisible. Su pensamiento inauguró la reflexión sistemática sobre el ser, que inspiró a Platón y a Aristóteles. Expresó su filosofía en un poema didáctico sobre la naturaleza, uno de los primeros textos filósofos conversados que combinan razón y poesía. Zenón de Elea. El de las paradojas buscaban demostrar que la confianza en los sentidos conduce a absurdos, dicotomía. Nunca se puede llegar al final de un camino porque hay infinitas divisiones. La flecha inmóvil. En cada instante la flecha está quieta, por lo tanto nunca se mueve. El estadio muestra contradicciones al observar el movimiento relativo de cuerpos. Aquiles y la tortuga. El más rápido no alcanza al más lento, si éste tiene ventaja. Zenón fue pionero en la lógica y en la filosofía de las matemáticas, el abuelo de los acertijos de TikTok. Xenófanes. Fue un filósofo, viajero y poeta que se atrevió a criticar las creencias de su tiempo. Pensaba que todo se origina de la tierra y el agua. Rechazó la idea de los dioses antropomórficos de Homero y Hesiodo, diciendo que si los animales pudieran pintar, representarían a sus dioses como caballos o toros. Propuso que existe un solo Dios eterno, inmóvil y perfecto, muy distinto a los dioses del mito. Básicamente, Dios no se parece a los humanos y los humanos inventaron dioses a su imagen. Escuela pluralista. Empédocles. Nació en Acragas, actual Cilicia. Fue filósofo, poeta, médico y político. Es considerado un pensador pluralista porque no buscó un solo principio, sino varios. Propuso 4 elementos: tierra, agua, aire y fuego. Estos elementos no se crean ni se destruyen, solo se mezclan y se separan en distintas proporciones. Empédocles, para explicar el movimiento y los cambios en el universo, postuló 2 fuerzas. El amor une, armoniza y mezcla los elementos. El odio separa, divide y destruye las uniones. Empédocles saltó a un volcán para convertirse en un dios, mas no funcionó. Anaxágoras. Teoría de las semillas. Sostuvo que todo está compuesto por partículas diminutas que contienen en sí misma las cualidades de todas las cosas. Estas semillas se combinan en diferentes proporciones, formando los distintos objetos y seres. Nada surge de la nada, ni se destruye, solo hay mezcla y separación de partículas. Escuela atomista. Leucipo. Se le considera el fundador del atomismo. Aunque gran parte de su obra se ha perdido, decía que todo está hecho de átomos, básicamente los científicos adelantados a su tiempo. Afirmó la existencia del vacío como espacio necesario para el movimiento de los átomos.
Según Leucipo, nada ocurre por azar, todo tiene su causa. Demócrito fue discípulo de Leucipo, con quien desarrolló la teoría atomista. Demócrito reía tanto que lo llamaban el filósofo feliz. Sostuvo que todo lo existente está formado por átomos, partículas eternas, indivisibles e invisibles. Creía que todo sigue leyes naturales y que nada ocurre por azar, sino por necesidad. Su visión fue de las primeras formulaciones del determinismo filosófico. Y así, antes de que Sócrates se pusiera a fastidiar con preguntas, los presocráticos ya buscaban respuestas lógicas al universo. Sin ellos, quizás aún culparíamos a Zeus por perder el Wi-Fi.